nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Con la llegada de Felipe V al trono, la política exterior española recobró un vigor insospechado. El rey quiso retomar las posesiones perdidas durante la Guerra de Sucesión y uno de los principales objetivos fue el de asaltar las plazas conquistadas por los turcos en el norte de África. La conquista de Orán supuso el regreso de España como gran potencia en Europa. Desde antes de terminar la Reconquista, Castilla había saltado al norte de África como expansión natural de dicho proceso reconquistador. Orán venía siendo española desde que en 1509 la conquistó el cardenal Cisneros. Pero aprovechando la Guerra de Sucesión, en 1708 el bey otomano de Argel la tomó junto a Mazalquivir. Terminado el conflicto, España recobró la pujanza perdida y activó una política exterior vigorosa, que incluyó la reconquista de Orán, financiada gracias a la expedición que Blas de Lezo dirigió contra Génova y en la que el marino vasco obtuvo 2 millones de pesos. Tras lo cual, y para tranquilizar a los austriacos, que temían que los españoles se dirigieran contra la Italia en sus manos, Felipe V anunció que su expedición se dirigía contra Orán. La expedición tomó forma en la primavera de 1732 y se planteó hasta el menor detalle. La flota se reunió en Alicante, sumando 50 fragatas, 26 galeotas, 97 jabeques, 7 galeras, 12 navíos de línea, 4 bergantines y otros buques de menor entidad. En total, más de 500 embarcaciones de todo tamaño, muestra de la importancia que se le concedió. 32 batallones constituían las fuerzas de infantería destinadas a la conquista. La expedición estaba comandada por José Carrillo de Albornoz, mientras que la flota se puso en manos de Francisco Javier Cornejo, teniendo como segundo a Blas de Lezo. La flota zarpó el 16 de junio. Las condiciones le fueron desfavorables, por lo que no llegaron a las costas norteafricanas hasta el 27 de junio, 12 días más tarde. El desembarco fue exitoso y la infantería española se impuso con facilidad a los defensores gracias al apoyo proporcionado por los cañones de la Armada. Fue esencial mantener el contacto con la flota, de lo que se ocupó el duque de Montemer. Aunque se vivieron momentos delicados, la actuación de la infantería y la caballería pusieron en fuga a los mucho más numerosos otomanos, que se retiraron con toda premura, aterrorizados ante la determinación de los españoles. Pero no les sirvió de mucho. Se tomó Mazalquivir gracias a la superior potencia de fuego española y el enemigo se refugió en Orán. Pero las noticias de la potencia española alcanzaron la ciudad y los otomanos del bey Hassan abandonaron toda idea de resistencia. El 1 de julio cayó Orán en manos españolas y el 2 Mazalquivir. Quedó allí una guarnición de 6.000 hombres, mientras el grueso del ejército regresaba a España. Entonces Hassan atacó Orán tratando de tomarla con un ejército más numeroso, pero de nuevo fracasó frente a los españoles. Atacó entonces Mazalquivir y el rey Felipe V ordenó a Blas de Lezo socorrerla. En una expedición improvisada, el almirante vasco apenas contó con 2 navíos de línea, 25 transportes y 5 navíos improvisados en los que embarcar unos 5.000 hombres que se bastaron para poner en fuga a los sitiadores argelinos. Orán se mantendría española hasta 1792. Tenemos el placer de contar con don Agustín Rodríguez esta noche, que, bueno, entre otras cosas de ser escritor, historiador, académico, profesor, le explica historia militar, historia naval a los militares españoles y a los marinos españoles, y que viene además de hacer una parte de la singladura de la Vuelta al Mundo. Sí, efectivamente, muchas gracias. Eso sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de este episodio. Es un episodio no excesivamente conocido de nuestra historia marítima y en general de nuestra historia. Para empezar, hay una relación muy estrecha de España con el norte de África históricamente, concretamente con Orán, entre otras plazas, pero no solo, que arranca básicamente desde el siglo XV, como una prolongación natural, podemos decir, de la Reconquista.
Bueno, realmente la Reconquista incluía también el norte de África, que también había sido un territorio tradicionalmente perteneciente al Imperio Romano y cristiano. Yo me llamo Agustín, San Agustín de Hipona nació y vivió en lo que hoy es Túnez, que parece que se nos ha olvidado. Y curiosamente ese deseo de cruzar el estrecho y seguir la reconquista en África empezó primero en Portugal. Portugal fue el primer país peninsular que desde Ceuta hasta Casablanca, que fundaron ellos, se interesó por esa reconquista más allá del estrecho. España, como se retrasó la reconquista, empezó más tarde. Pero ya en 1497 se toma Melilla y antes se habían tomado los Peñones. Había dos opciones. Uno, seguir con la reconquista, y otro, también acabar con la piratería, los corsarios berberiscos que atacaban las costas españolas de esos puertos. Además, una relación que siguió con el norte de África en términos de conquista hasta prácticamente las puertas del siglo XIX. Pero es Felipe V, en lo que nos toca hoy a nosotros, quien a través de esa revigorización de la política exterior que se vivió en su reinado, el que regresa a la reconquista de esas plazas que se habían perdido durante la Guerra de Sucesión, aprovechando los otomanos y los piratas la debilidad española lógica producto de esa guerra civil. Sí, es que justamente no solamente aprovecharon la guerra civil, que tenemos en España, sino que aprovecharon una traición. Se mandó, haciendo un enorme sacrificio, una expedición con refuerzos, provisiones y municiones para Orán, pero resultó que el jefe de la expedición decidió pasarse al archiduque Carlos. Curiosamente, y pese a las leyendas montadas, el partidario del archiduque Carlos, que hizo fracasar la expedición, se encaminó a puertos rebeldes, era andaluz, y los jefes que fueron detenidos, encarcelados y hasta justiciados eran catalanes y valencianos, pero más conscientes de la importancia estratégica de la toma, de preservar Orán en manos españolas. Surge precisamente en esta campaña, era ya un hombre relevante en el ejército español, y lo será todavía más adelante, la figura, podemos decir, señera de Blas de Lezo, que es encargada, bueno, es el segundo de la flota realmente, que se dirige a Orán, y luego es encargado directamente por el rey para ocuparse del contraataque que había hecho el rey de Argel al caer sobre Orán y Mazalquivir. Bueno, es que Blas de Lezo, ya por estos tiempos, ya era cojo, manco y tuerto, a pesar de lo cual era el jefe de las fuerzas navales. Pero hay una cosa todavía más importante, es que toda expedición requiere mucho dinero. Y resulta que los banqueros genoveses tenían retenidos una importantísima cantidad de dinero español que no querían devolver. Lo primero que hace Blas de Lezo es plantarse con su escuadra delante de Génova y decir: o nos devolvéis el dinero o bombardeo la ciudad. Entonces, gracias a eso se pudo financiar la expedición. Esa fue quien la hizo posible realmente. En esta expedición muere don Álvaro Navia, el marqués de Marcenado, que había escrito unas reflexiones militares, así se llamaba, que, pues un libro, precisamente, el título es lo suficientemente expresivo de su contenido, y que había traspasado las fronteras de España. No solamente las había traspasado, sino que había tenido un enorme éxito, y lo tendría en lo sucesivo fuera de nuestro país. Se cuenta una anécdota de un embajador español en Prusia, que le preguntó a Federico el Grande acerca de una serie de cuestiones militares, y Federico el Grande le remitió al libro de tu compatriota, le dijo el marqués de Marcenado, porque todo lo que estaban haciendo estaban esas reflexiones militares. Se dice que para que el embajador español no se llevara un disgusto excesivo, aunque esto está lejos de ser comprobado, pero se dice que le entregó una partitura, una marcha de granaderos, que es el actual himno de España. Bueno, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, ese es su nombre, y todavía hay una calle en Madrid donde está situada la Escuela de Guerra del Ejército, por cierto. Es una de las mayores glorias intelectuales del ejército español de todas las épocas. Pero como este es un país tan particular como España, pues justamente donde es menos valorado. Y efectivamente hay una tradición que sostiene que la marcha real
futuro himno nacional es un regalo del rey de Prusia. Algo, como digo, que es precisamente pues eso, una tradición. La expedición fue ciertamente importante, se reunió una cantidad enorme, 500 embarcaciones de todo tipo. Es verdad que no todas eran enormes buques de guerra o de transporte, pero 500 son mucho y sobre todo para esa época. La expedición produjo un impacto en la política europea de aquel momento, el mero anuncio de la expedición, porque los austríacos creían que podía dirigirse hacia Italia. España en aquel momento albergaba ambiciones, sobre todo por causa de la reina Isabel de Farnesio, acerca de Italia, y el archiduque austriaco Carlos VI creía que la expedición se podía ir a Italia. Felipe V se vio precisado a anunciar que no iba a Italia por si acaso. Y sobre todo con la escala anterior de Génova. Había una cosa muy cierta, y es que después del Tratado de Utrecht y consecuencias posteriores, había una cosa que dolía mucho en España, que era la renuncia a las posesiones italianas, que se veían no como un remoto territorio extraño, sino como algo inherente a la corona española de los tiempos del Reino de Aragón. Entonces resultaba muy duro renunciar a ellos. Y de hecho poco después se recuperan, que es cuando el infante Carlos termina siendo un rey de Nápoles. Era lógico que ante semejante expedición los austríacos tuvieran miedo. Pero afortunadamente el secreto y la confidencialidad se supo guardar y solo tuvieron que esperar unos cuantos años para perder Italia. Aquel infante que luego sería rey de España, sí, sí. en el nombre de Carlos que luego III. Sería Carlos III de España y el creador de la actual bandera nacional. Efectivamente. O sea, que estamos en el momento de la creación de los símbolos, bandera e himno, ¿no? Bien, básicamente, y en un lenguaje divulgativo, ¿qué diferencia hay entre todos esos tipos de barcos que hemos visto? Galeotas, fragatas, jebeques, galeras, bergamines, porque hoy en día, quizás salvo la fragata, cuyo nombre se ha conservado para aplicar otro tipo de buque, claro, pero esos buques ya nos quedan muy lejos. Bueno, es un lío enorme, porque es que además a veces se aplican los mismos nombres a barcos distintos. Entonces, generalizando, bien, en el siglo XVIII se puede decir, las galeras son las embarcaciones tradicionales del Mediterráneo, las galeotas son galeras más pequeñas, y los bergantines pueden ser o las galeras más pequeñitas de todas, o bien un nuevo tipo de velero de 2 palos, pequeñito. Los navíos y fragatas son los barcos de vela clásicos, nacidos después de mucha experimentación y desarrollo paralelamente en los países europeos. Aunque es cierto que las primeras fragatas del mundo son una idea que viene de muy atrás y que es una idea española, y por eso el nombre ha perdurado en lenguas muy distintas del español. En todas partes se llama fragata o cosa muy parecida. Es una idea de don Álvaro de Bazán, nada menos, y de su padre y homónimo. Y por eso en francés, en inglés, se dice prácticamente la misma palabra. La idea de conseguir un buque ligero, potentemente armado y tal. Y Lord Havey, que es una embarcación tradicional del Mediterráneo, que curiosamente combina la vela con el remo. Utilizada tanto por los corsarios como por los que cazaban los corsarios. Embarcaciones rápidas. Embarcaciones rápidas, veloces, ¿no? Sí, embarcación rápida, normalmente con velas latinas y mixta, de remo y vela. Uh-huh. Pero no solo es la fragata y muchos otros inventos marítimos o marinos, sino que además España es quien inventa, así se considera, la infantería de marina. En tiempos de Carlos I, Felipe II, se apuntan distintas épocas, pero en fin, en el siglo XVI. Ese es uno de los grandes aportaciones españolas, porque la infantería de marina española es la más antigua del mundo y se crea en el reinado de Carlos I, y con la idea de que esos soldados tienen que ser tan útiles en tierra como en mar y moverse perfectamente ellos son los autores del triunfo de Lepanto, ellos son los autores de montones de triunfos, las terceras, justamente porque eran, de hecho, y viene en el mismo Quijote, cuando se terminaban la recluta en España, embarcaban en galeras e iban a Italia. El primer contacto de cualquier soldado
era con el mar y con el enemigo y con la lucha en el mar, que por supuesto era muy distinta a la de tierra. El siglo XVIII es un siglo, en términos internacionales, aunque no solo, pero nos estamos ciñendo ahora a términos militares internacionales, bastante positivo para España. En cuanto a la Marina de Guerra, estamos viendo que en esta época Felipe V lleva a cabo una política exterior de poder y de presencia en el mundo, y la Marina concretamente recibirá un impulso todavía más grande con Fernando VI, que se centrará en gran parte en ella por razones de protección del comercio con América y de presencia española en el mundo. Sí. Es la gran época de Ensenada y de todos los grandes ministros que le siguieron. Pero hay una cosa todavía más importante y más bonita de recordar, que no solo se construyeron barcos de guerra o se formaron marinos, sino que una de las puntas de lanza de la investigación científica y del desarrollo técnico del siglo XVIII fueron los marinos españoles, en todos los sentidos. Simplemente con la figura de Jorge Juan, y desde las matemáticas, la geografía, los mapas, hasta la primera máquina por traída a España, que la trae Jorge Juan para la Arsenal de Cartagena, o para algo tan precioso y tan olvidado como es la primera vuelta al mundo de la vacuna. Cierto. La primera gran expedición mundial para vacunar a todo el mundo de forma gratuita contra la viruela, que entonces era una enfermedad. Eso también fue una gesta de España y fue otra vuelta al mundo, menos conocida que la primera, pero todavía más bonita y todavía más humanitaria. Hay también algún episodio, ¿no? El Vasco de Garay, de algunos inventos para agilizar el movimiento de los barcos, que, digamos, de la época de antes del vapor, naturalmente, pero que el principio era el mismo, solamente que aplicándole fuerza humana. Sí, claro. Es constante incluso en factores que hoy nos pueden resultar raros. Por ejemplo, un gran impulso, lo he mencionado con la vuelta al mundo de la vacuna, pero un gran impulso a la medicina científica. No a la de las universidades civiles, que seguían un poco con la tradición clásica, repitiendo textos de Aristóteles, que ya estaban basados más en especulaciones que en experimentación. Es cuando se creó el Colegio de Cirujanos de la Armada, que es una otra punta de lanza para descubrir la causa de las enfermedades, la mejor manera de operar, es en todos los sentidos. La aportación es inmensa. La Marina española, como digo, mantuvo su presencia en el siglo XVIII de un modo muy patente en el mundo, haciendo frente a sus enemigos en numerosas ocasiones con gran éxito. Y esa Marina podemos decir que es la que se liquida en Trafalgar, grosso modo. Bueno, aunque habría que matizarlo de Trafalgar. Creo que Trafalgar ha sido un tanto sobrevalorado. Sí, lo hablamos en su momento. Un tanto sobrevalorado. Es verdad que desaparecen gente muy importante. El mismo Churruca, había Calagaliano, Gravina. pero Gravina científicamente era menos importante. Pero Churruca en matemáticas, en cálculo, de artillería, a Calagaliano como descubridor y tales, aportaciones mundiales. Lo malo no es tanto eso como la enorme crisis, no es Trafalgar, como la enorme crisis que sacude España con motivo de las abdicaciones de Carlos IV cuando se timó la invasión francesa y la destrucción casi sistemática del país por nuestros enemigos franceses y hasta por nuestros aliados británicos. Recordemos que solo en Madrid los franceses destruyen el mayor telescopio del mundo, que estaba en el Cerro de San Blas, donde está el Observatorio Astronómico todavía. Lo destruyen, el mayor telescopio del mundo. Y los ingleses vuelan, por motivos estratégicos, la fábrica de porcelana del Retiro. Entonces, el país queda desangrado, destrozado y, lo que es peor, dividido políticamente, una facción más conservadora, una facción más liberal y tal. Y eso es lo que explica, más que una batalla perdida, que muchas veces nos ha metido el mito de las batallas y tal. Y a veces son más hitos, pero son ¿qué causas? Sí, es bueno referirse a Trafalgar,
Pero pensemos que si de haber vencido en Trafalgar no hubiera sido una victoria de España, hubiera sido una victoria de Napoleón. Absolutamente. Y nos hubiéramos quedado sin aliados para la guerra de independencia. Con lo cual, pues, en fin, las cosas hubieran sido todavía más duras de lo que fueron. Lo que pasa es que como coincide con el declinar español, por motivos de la destrucción de la guerra, de la división de los españoles entre dos bandos opuestos y tal, pues viene muy bien, pero pues, lo mismo podíamos coger. Al día siguiente de Trafalgar, la Marina Española sigue siendo la tercera del mundo, sí, y seguía existiendo prácticamente toda la infraestructura y todos los colegios de academias y tal. No fue tan decisiva como el hecho de que es el hito que marca una enorme crisis que sacude España durante un tercio de siglo, de 1805 hasta la emancipación americana, que es que cambia por completo la estructura del país en todos los sentidos. Así es, don Agustín, pues ¿qué le voy a decir? Que muchísimas gracias por estar con nosotros, que esperamos contar con usted, porque es de verdad un auténtico placer hacerlo. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.